Hola alumnos, este video trata sobre un ejercicio que vamos a resolver aplicando el teorema de Rolle. Recordamos el teorema, las hipótesis son: la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado a b, derivable en el intervalo abierto a b y f de a igual a f de b. Entonces existe un punto en el interior del intervalo cuya derivada es cero. Geométricamente es un punto de tangente horizontal. El teorema asegura la existencia de un punto, pero puede haber más de uno. El ejemplo que vamos a resolver es el siguiente. Se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle para la función módulo de coseno de x en el intervalo pi sobre 2 3/2 de pi. Si la respuesta es sí, encontrar el o los valores de c y graficar. Luego realizar el mismo análisis para la misma función en el intervalo 0,2 pi. Entonces, copiamos las hipótesis que vamos a estudiar, la función y comenzamos por la continuidad. En esta oportunidad, la continuidad la vamos a estudiar para cualquier alfa real. Planteamos la condición de continuidad con el límite para x tendiendo a alfa de la función. Es un límite inmediato, da módulo de coseno de alfa que es igual a la imagen de alfa. Por lo tanto, la función es continua en todos los reales y en consecuencia en el intervalo cerrado pi sobre 2 3/2 de pi. Para estudiar la derivabilidad tenemos que derivar una función con barras de valor absoluto. Esto implica que vamos a tener que sacar las barras. Entonces, nos centramos en el intervalo que queremos estudiar. ¿Por qué? Porque la función coseno de x, que es la que tenemos graficada acá, cambia el signo en todos estos intervalos. Por lo tanto, si quisiéramos sacar las barras de valor absoluto en todo R, sería complicado. Pero nosotros solo necesitamos en el abierto. En el abierto, pi sobre 2 3/2 de pi, la función coseno es negativa. Por lo tanto, si queremos calcular el valor absoluto de algo negativo, tenemos que calcular su opuesto. Por eso este menos. Vuelvo a recalcar que esto es en el intervalo que tenemos que estudiar. Entonces, derivamos en ese intervalo. Se puede derivar perfectamente. La derivada es seno de x para todo punto del abierto y por lo tanto la función es derivable en el abierto pi sobre 2 3/2 de pi. Nos falta ver si las imágenes son las mismas en los puntos extremos del intervalo. Si lo son, luego cumple la última hipótesis del teorema. Por lo tanto, existe c en el abierto pi sobre 2 3/2 de pi de derivada cero. Lo tenemos que calcular. Planteamos la derivada en c, despejamos c. ¿Cómo despejamos c? Esta es una ecuación trigonométrica. Tenemos que fijarnos qué valores de c tienen seno 0. Si recordamos la función seno, son múltiplos de pi. Ahora bien, ¿qué múltiplo de pi pertenece a ese intervalo? Solamente pi, o sea, para acá igual a 1. Es el único valor dentro del intervalo que hace el seno 0. Entonces, dentro de ese intervalo recuadramos justamente que el único valor que verifica que la derivada es 0 es pi. Hagamos la interpretación geométrica. Acá tenemos la función módulo de coseno de x. El único valor que tiene tangente horizontal en el intervalo que estábamos estudiando es pi. Ahora tenemos que analizar en el intervalo 0,2 pi. Ya estudiamos la continuidad en R, por lo tanto la función es continua en 0,2 pi cerrado. La derivabilidad es
más complicada de estudiar en este intervalo. Fíjense, esta es la función valor absoluto de coseno de 2pi, de coseno de pi, y estamos graficando en el intervalo 0,2pi. Uno puede observar que hay dos puntos para los cuales la función no es derivable. Entonces, vamos a estudiar uno de los dos en particular, por ejemplo, pi sobre 2. Para poder realizar la derivada en pi sobre 2, tenemos que sacar las barras de valor absoluto. Entonces, yo acá dibujé la función coseno de x en verde y módulo de coseno de x en rojo. ¿Por qué necesité la función coseno de x? Porque para sacar las barras tenemos que ver a la izquierda de pi sobre 2 el coseno es positivo, por lo tanto, módulo de algo positivo queda igual. A la derecha de pi sobre 2 el coseno es negativo, módulo de coseno de x entonces es el opuesto. Y en el punto pi sobre 2 vamos a necesitar hacer derivadas laterales. Acá hice derivada por izquierda por definición. F de x, coseno de x, f en pi sobre 2 es 0, dividido x menos pi sobre 2. Y justamente, fíjense que nos da una indeterminación, 0 sobre 0, vamos a usar, para poder resolverla, que ángulos complementarios, es decir, sumados dan pi sobre 2, el coseno de x es seno de pi sobre 2 menos x. Esto pasa con ángulos complementarios. Entonces, cuando llegamos a esta expresión, que seguimos teniendo la indeterminación, para poder aplicar el límite notable, sacamos factor común menos y para x tendiendo a pi sobre 2 tenemos que es cociente de infinitésimos en donde el argumento de seno es igual al denominador por límite notable. Todo ese límite, salvo este menos, ojo, todo ese límite da 1. Por lo tanto, el límite por izquierda da menos 1, la derivada por izquierda da menos 1. Hacemos algo muy parecido a la derecha de pi sobre 2, nada más que estamos trabajando con menos coseno. Aplicamos la identidad para ángulos complementarios, sacamos factor común menos, los dos menos se van a simplificar y el límite da 1. Por lo tanto, la función no es derivable en pi sobre 2, que ya lo veíamos por el gráfico. Nuestra función es la roja. La verde la grafiqué para guiarnos en esta función partida. Entonces, f no es derivable en pi sobre 2 y por lo tanto no es derivable en el abierto 0,2pi. No podemos aplicar el teorema. Por eso no seguimos analizando. Ahora, para pensar, ¿por qué entonces hay un punto de tangente horizontal en el intervalo 0,2pi, que es este? Bueno, le dejo que piensen la respuesta a esa pregunta.